Nuevamente a este su curso de Derecho Procesal Civil 2, Procedimiento Civil Ordinario. En esta cápsula jurídica vamos a hablar en la parte probatoria sobre la carga de la prueba. Como siempre para ustedes está la profesora Judith Astorralba, quien los acompañará en esta clase. Hay que reseñar de que, aunque en cápsulas anteriores estuvimos hablando de la prueba en sus aspectos básicos, no podemos dejar de lado que el punto trascendental que se observa en el procedimiento civil ordinario sobre la prueba es el tema de la carga de la prueba. Nuevamente tenemos que mencionar al célebre tratadista colombiano en materia probatoria, don Hernando Davis Echandía, quien nos señala que la carga de la prueba es el comportamiento necesario del sujeto para que un fin jurídico sea alcanzado. Y el mismo se ve manifestado en el poder de las partes de disponer del material de hecho sobre el cual funda sus respectivas pretensiones. Como podemos observar, sí, la carga de la prueba es esta actitud de las partes en presentar basamentos o elementos de convicción para poder dar veracidad y certeza de aquellas que han sido sus expresiones en las pretensiones presentadas en la demanda o en la contestación de la demanda. Debe reseñarse de que la jurisprudencia, haciendo mención a la sentencia Tubi Impor Compañía Anónima de la Sala de Casación Civil de fecha 26 de marzo de 1987, con ponencia del magistrado Aníbal Rueda, nos habla que la carga de la prueba en materia de jurisprudencia se puede decir que la carga de la prueba implica un mandato para ambos litigantes, para que acrediten la verdad de hechos enunciados por ellos. Es decir, la carga de la prueba no supone pues un derecho para el adversario, sino es un imperativo para el propio interés de la parte. No podemos pensar en el término carga, en decir que me estoy recargando en contra de la contraparte, en el deber de él venir y desmentir lo que yo estoy diciendo. Por el contrario, es que la carga de la prueba es aquel deber, es aquel mandato que tienen las partes en presentar certeza y veracidad con elementos de convicción de aquello que ellos han afirmado en sus pretensiones. Hay que señalar que la carga de la prueba detenta de 4 características. La primera característica es la búsqueda de los hechos que en la última instancia son el sustento del proceso, que es la verdad y la justicia. ¿Qué es lo que queremos en un proceso? ¿Qué es lo que queremos ante una trabazón de la litis o ante el uso de sencillamente ir a un conflicto de tipo judicial? Obtener la verdad. Y obtener la verdad porque básicamente, y claro, no es un tema pues inherente pues a este nivel porque eso se estudia más que todo es en teoría general del proceso o en derecho procesal civil 1. Pero no podemos tomar que se convierte en un mecanismo de mala fe, malintencionado, el aspecto de impulsar procesos en los cuales queramos crear una verdad manifiestamente procesal en actas y que la verdad real sea otra. Y es ahí cuando estamos en presencia de figuras como los fraudes procesales, que no siendo pues un tema pues inherente a esta instancia, sí se tiene que dejar claro que la finalidad de la prueba es la búsqueda de la verdad, de la certeza y de la justicia y que gane realmente la persona o la parte que presente con mayor certeza y convencimiento los debidos elementos de convicción. Cuando las pruebas son presentadas en el proceso, y eso ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, ya no pertenecen a los sujetos procesales, sino forman parte de la comunidad de la prueba y caen bajo la potestad del juez para someterlas a su apreciación y análisis y deducir de ella los elementos de convicción. Es decir, la carga de cada uno es presentar los debidos elementos para que se conforme y se enaltezca este principio de comunidad estudiado ya en cápsulas anteriores. Lo crucial o crítico para las partes es la búsqueda de la prueba de los hechos y su presentación al proceso, debiéndose mantener en las partes la igualdad, principio de igualdad de las partes, a fines de que esta carga no pueda involucrar la desigualdad, la deslealtad o la indefensión. Porque, ¿qué pasa? Esta carga no puede ir cargada con aspectos que cercenen los tópicos éticos que todo proceso y que todo abogado o parte como sujeto de litigio tiene que tener. Las mismas tienen que ser presentadas de buena fe y el juez debe de actuar en resguardo de ambas, procurando el debido proceso y el derecho a la defensa. Hay que reseñar que la carga de la prueba denota de 2 requisitos fundamentales. El primero es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque indica cómo debe fallar cuando no encuentra la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiendo hacerlo en el fondo y evitándole preferir una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser sucedáneo. ¿Qué significa esto?
que la carga de la prueba es lo que busca es poder brindar el debido fundamento al juez para que él no pueda dictar una sentencia que esté carente de los debidos elementos de convicción. Y el segundo requisito es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente le señala cuáles son los hechos que a cada uno le interesa probar para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamentos a sus pretensiones o excepciones. ¿Esto qué significa? Que sin lugar a dudas, como las partes van a presentar elementos de convicción, estos mismos les van a servir para fundamentar lo que dijeron en la demanda o lo que dijeron en la contestación de la demanda. Debe reseñarse que la carga de la prueba puede ser de dos tipos. Tenemos una carga subjetiva de prueba y tenemos una carga objetiva de prueba. De la carga subjetiva de prueba, esta lógicamente se apoya mucho en ese principio dispositivo muy característico del derecho procesal civil, en el cual se dice de que las partes son las que dan apoyo, son las que dan impulso y son las que enaltecen ese principio contradictorio de las partes. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de la carga objetiva de la prueba, tenemos que señalar de que en caso de no demostrarse presupuestos del precepto jurídico aplicable o quedar en el juez la duda, no se aplican los preceptos favorables y se imputa esta la falta de certeza de los hechos. ¿Qué significa esto? Que ante la situación de tener pretensiones o excepciones, las cuales no son totalmente probadas y no hubo el impulso de la carga de las partes de presentar los debidos elementos, el juez tiene que declarar o desestimar aquellas afirmaciones dado que quede una certeza de duda. ¿Esto qué significa? Que ante la existencia de este principio o de este precepto muy común del derecho anglosajón denominado la duda razonable, el juez no puede tomar como verídico o cierto aquello que realmente no es plenamente comprobado en el proceso. Hay que señalar que el basamiento normativo de la carga de la prueba, lógicamente, se viene marcando primeramente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49, el cual ya también hemos discutido pues, en cápsulas anteriores, donde se habla del acceso de las pruebas y de disponer de los medios adecuados para ejercer su defensa. Se tiene que disponer del tiempo y de la voluntad de la parte de cumplir con su debida carga. Seguidamente, no podemos dejar de lado lo que dice el Código de Procedimiento Civil en su artículo 506, donde señala que las partes tienen la carga de sus respectivas afirmaciones de hecho. Es decir, lo que yo afirmo, tengo que cargar con buscar el debido elemento de convicción. Quien pide la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Con los debidos elementos de convicción, que son las cargas para poder comprobar la veracidad o falsedad de las pretensiones o excepciones presentadas por las partes en el proceso. No podemos dejar de lado que el anteproyecto del Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica, un instrumento que está desde los años 80 haciendo pues un interesante recorrido por Iberoamérica y que ha servido de marco para poder hacer reformas importantes en lo que es el derecho adjetivo iberoamericano, nos dice en su artículo 129 que a quien corresponde corresponde a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión de su adversario tendrán la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. La distribución de la carga de la prueba no estará a la iniciativa probatoria del tribunal ni a su apreciación, conforme con las reglas de la sana crítica, las omisiones o deficiencias en la producción de la prueba. ¿Qué significa esto? Que la carga sigue recayendo sobre quien tiene o sobre quien presentó un elemento o una afirmación. ¿Esto qué significaría? Que la carga de la prueba pertenece a cada una de las partes de acuerdo a los argumentos y defensas técnicas que hayan presentado. Sin embargo, no podemos dejar de lado el tema de lo que nos dice el Código de Ética Profesional del Abogado en sus artículos 2, 4, 14, 20, 21 y 22, que nos hablan de una necesidad ética, de probidad, de buena fe. No podemos caer en un elemento que se ve mucho en la práctica, lamentablemente, que es en un mal forjamiento de pruebas o es en una presentación de una prueba que tenga un vicio, que haya sido vulnerada, que haya sido rota su inviolabilidad. Porque el problema es que cuando nosotros estemos en presencia de una prueba en la cual haya sido rota la inviolabilidad, ya automáticamente la carga que recae sobre la respectiva parte ya perdió
su validez. Y creo que esto hay que dejarlo muy claro, que no podemos lógicamente estar impulsando actuaciones o actitudes que sean en contra de la ética del abogado y de la ética que deben de procurarse ambas partes en pro de un buen ejercicio del derecho y de un buen respeto al proceso, porque el proceso tiene que respetarse para que tengamos esa figura llamada pues el debido proceso. Entonces, no se puede vulnerar, porque al momento que tú vulneras el instrumento probatorio, al momento que tú cercenas, estás cercenando la carga y se desnaturalizó la idea de la carga de la prueba. Debe reseñarse que hay un concepto que en los últimos tiempos está sonando mucho. Y lo traigo pues a colación porque en Venezuela desde el año 2002, ya lo habíamos observado a finales de los años 90, pues en algunas causas en específico, pero a finales del año 2002 hemos venido viviendo un fenómeno de la socialización de los procesos. ¿Por qué yo hablo de un fenómeno de la socialización de los procesos? Porque a la luz de lo que es el derecho procesal civil clásico, el proceso es único en todos los sentidos. ¿Pero qué pasó en Venezuela? En Venezuela conseguimos que desde el año 2002, y no lo tomo a crítica, sino lo tomo como una particularidad que tiene que quedar muy claro, nos encontramos que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ha iniciado un camino un tanto peculiar en el cual las materias inherentes de conocimiento de la sala social o del derecho social, compréndase de derecho procesal laboral, derecho procesal agrario y derecho procesal de protección de niños, niñas y adolescentes, ha ido presentando unas variantes un tanto importantes al hecho de ellos cambiar figuras o instituciones que a nivel del Código de Procedimiento Civil tienen una interpretación totalmente distinta. No podemos dejar de lado de que en la materia civil, por lo menos cuando hablamos del tema de la inversión de carga, el tema de la inversión de carga para algunos juristas clásicos del derecho procesal civil no existe, porque se dice que la carga es de quien la pruebe. Sin embargo, con estos criterios, tomando los preceptos del célebre filósofo jurídico Luis Recance Siches, que es uno de los grandes padres del derecho social, donde hablamos de la figura de un débil jurídico, cosa que no es el caso del derecho procesal civil, porque el derecho procesal civil enmarca lo que es el ámbito adjetivo del derecho privado, donde es la autonomía de la voluntad de las partes lo que rige su camino. Nos podemos encontrar de que se refiere a que exista una carga de la prueba como un mecanismo que puede establecer una infracción por parte de los jueces a una parte que, tratando de desequilibrar dos principios probatorios como es el de la igualdad probatoria y el de la distribución de la carga probatoria, lo que produce es que sencillamente se vaya a cuando se observa, por ejemplo, que la contraparte es la que puede tener mayor acceso a poder otorgar respuestas sobre un elemento de convicción, que aunque ha sido propuesto por la parte contraria no logró tener la facilidad, no pudo cumplir con su ejercicio pleno de carga. Entonces, ¿qué podemos observar pues, en la práctica pues, en materia procesal civil? Podemos encontrar, por ejemplo, la mención que explícitamente pues, en escritos de promociones de prueba y en parte y en oportunidades de evacuación de prueba, puede hacer muchas veces la parte en solicitar prueba de informe o de solicitar a la contraparte la exhibición de un elemento de convicción que es un hecho cierto que la parte contraria lo detenta y que al ser así y al observarse y al comprobar, porque también tendría que presentar la parte como tal que quiere recurrir a hacer uso de ese elemento de convicción, de la imposibilidad de poder traer al juicio, al proceso cumpliendo con ese principio de comunidad de prueba, de traer el debido elemento que debe recaer esa carga, es decir, se tiene que invertir dicha carga ante su imposibilidad manifiesta. No obstante, hago mención a esto y hago colación a mencionar al derecho social porque en el derecho social, por el contrario, si observamos, por lo menos en materia laboral, hemos observado o en materia de derecho de niños, niñas y adolescentes, encontramos el hecho de que ya ahora, en materia de la existencia de unos débiles jurídicos, esta inversión de carga de prueba pareciera que se diera en automático, porque la misma norma nos lleva a que ante ciertas situaciones esta dicha inversión de carga se haga.
No obstante, se tiene que dejar muy claro que ante esta realidad, que no es la realidad la del derecho social, no es la realidad del derecho procesal civil, debe aclararse porque la figura de la inversión es una figura excepcional en la parte procesal civil y no tiene el mismo rol protagónico o de ser regla que lo tiene pues en la parte del derecho procesal social. Bueno, estos realmente fueron los tópicos que en el día de hoy se tuvieron que hablar sobre el tema de la carga de la prueba. En próximas cápsulas jurídicas seguiremos hablando de los elementos probatorios y, lógicamente, de los actos de informes. Nuevamente estuvo para ustedes la profesora Judith Torrealba. Hasta una próxima oportunidad.